Estoy pasando a la sala de control. Aquí tenemos conectado. Si se dan cuenta, yo tengo en este momento conectado a Teams, el celular y el otro computador. Entonces, digamos que eh, hay una lista de los elementos que ustedes tienen disponibles acá en el estudio de grabación. Aquí es el laboratorio de producción de audio. En el laboratorio de producción de audio. Aquí hay buenos micrófonos, hay buenas cosas. Desafortunadamente me contaron que en un evento que tuvieron perdieron el micrófono, se les robaron algunas cosas, pero están como en el proceso de volver a retomar. Entonces, ¿qué hice yo esta mañana? Simplemente vine acá. Vamos a hablar un poco de lo que implica, pues, acústicamente, por qué un lugar de estos debe tener dos partes, debe tener un control room, una sala de grabación, y como lo básico que tiene que tener un lugar como estos, ¿cierto? Y luego lo que yo usé fue, con los elementos que tengo, con lo que encontré acá, vamos a hacer una pequeña clase, unas pruebas de microfonía, las dos palabras son varias, más correcta es microfonía, pero se van a dar cuenta si algún día trabajan mucho en eventos en vivo, que usamos mucho más microfonería cuando uno está trabajando. O la palabra más correcta es micrófono. Vamos a probar unas técnicas de microfonía y también les voy a contar cómo usé las cosas que encontré yo acá. Algo importante cuando nosotros estamos hablando pues de audio, cuando nosotros queremos hacer una producción. Hay algo que yo siempre le digo a las personas y es que más costoso, más grande y más potente no necesariamente es mejor, ¿cierto? Yo esta mañana llegué acá y nosotros tenemos una consola digital, está Allen & Heath, que se ve acá. Tenemos un estudio, aquí hay monitores decentes, digamos que hay gamas también, ¿cierto? Entonces, los monitores que yo estoy viendo acá son monitores buenos, son de buena calidad, ¿cierto? M-Audio, esta serie BX5A, son unos monitores, acá se los voy a mostrar a los que están viendo desde la casa. La serie BX5A son unos monitores, esta serie que están viendo tienen por ahí unos 6 años, monitores. Sin embargo, son buenos. De hecho, yo tengo esos monitores por allá guardados en la casa. Los monitores BX5A son de una serie de audio con las 3 Bs, ¿no? Bueno, bonito y barato, ¿cierto? Hoy vamos a usar, por ejemplo, una consola Behringer, ¿cierto? Yo tengo aquí una Allen & Heath. Allen & Heath es una muy buena marca. ¿Cómo reconoce uno un dispositivo de buena calidad? Por cómo, de principio sin encenderlo, por cómo está fabricado, ¿cierto? Cuando yo llego y miro esta consola, me doy cuenta que esta consola es totalmente en metal, es en acero. Eso me habla muy bien de la consola. Es una consola guerrera. Cuando yo veo esas consolas que son en plástico, que el display no es tan bonito, también la configuración, cómo es de amigable, seguramente es más barato, pero ahí vienen los ruiditos, ahí viene que a los 3, 4 meses de uso yo ya tengo un potenciómetro, un fader que no me está funcionando, ese tipo de cosas. Entonces, un consejo también es no irse por lo más barato, uno podría hacer eso. Sin embargo, la consola que decidí usar yo hoy, porque la vi en el listado que teníamos, es una consola Behringer. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de la marca Behringer? ¿Cierto? Un propósito también de esta reunión es el CIPA. Ustedes están haciendo una carrera virtual, ¿cierto? También para los que están conectados allá de aplicaciones, todo está bien. Resulta que los CIPAs son más para resolver dudas que como para dictar una clase. Ustedes están en un campus virtual, en un ambiente virtual donde tienen acceso al conocimiento. Entonces la idea es que también hagan preguntas de lo que se les ocurra, que me cuenten qué opiniones, si ustedes, yo no me las sé todas, esa es otra vaina, siempre me gusta que alguien diga, no, resulta que ahora las vainas son así y esto es una vaina de tecnología que está evolucionando todo el tiempo. Entonces también desde allá, si alguien, ahí tienen micrófonos libres, el que quiera activarlo y quiera contarme algo, también lo puede hacer desde allá, yo estoy aquí pendiente. Entonces yo cogí el listado de los requerimientos que me pasaron, ¿cierto? Y me di cuenta
que si me pongo a configurar todo esto, tal vez me complique un poco más, ¿cierto? Y encontré que tenían una consola Behringer acá. Behringer es una marca, eso es alemán, ¿cierto? Pero Behringer tiene los que lo quieren, los que la quieren y los que la odian. ¿Por qué? Behringer tiene un muy buen procesamiento de audio, pero Behringer es algo que si uno no cuida mucho, una consola al año y medio, 2 años, un mixer, por ejemplo, ya está presentando problemas. Hay unos monitores marca Behringer que venden generalmente por allá en la Novena, aquí en Bogotá. Esos monitores suenan bien, son de buena calidad, la respuesta que tienen ellos es buena y uno puede encontrarlos de varios tamaños y son económicos. Pero si yo voy y cojo ese monitor y le doy 2 años de palo en un estudio a todo dar, ese monitor ya me comienza a fallar. Un monitor de este tipo, pues de mayor calidad, ya viene con circuitos que lo cuidan el mismo, él ya no se deja dar toda la potencia, está mejor diseñado, porque la idea no es que suene más duro, sino que suene bien, que tenga respuesta plana. Un monitor, ¿cuál es la principal característica, si ustedes saben, que debe tener un monitor de estudio en cuanto a al sonido que emite? ¿Qué se les ocurre? Bueno, ¿cuál otra? ¿Idea? O sea, digamos, porque Eh, yo no pondría, o alguien ahí tiene alguna opinión Buenos días. buenos días. Bueno, acabo de ingresar. Pues una de las principales características que debe tener un monitor, me imagino que son los monitores los pequeños, ¿cierto? Sí, Los de estudio, ¿sí? sí, Sí, sí. estamos hablando de monitores de estudio, como estos. ¿Qué Una, características? una de las principales características tiene que ser que sea flat, o sea, que no tenga ningún, ningún tipo de ecualización, ningún tipo de ganancia en frecuencia en específico. Eso por un lado, por el otro es la calidad. Y pues de ahí es donde uno empieza pues a, ¿cómo es que? A ecualizar, por ejemplo, el instrumento o la mezcla que se esté realizando. Son una de las principales Perfecto. características. Usted trabaja con audio, ¿cierto? Señor, Usted trabaja con una empresa de audio, trabaja en audio en Barranquilla, es la vaina. yo trabajo independiente. Soy independiente con una, bueno, actualmente es una pequeña empresa. Ya ahorita estamos a mediana y se debe ir creciendo poco a poco. Y he trabajado con algunos artistas locales. Por ejemplo, estuve con Juan de Caribe, acá en Barranquilla. Estuve con otro que se llama Alfonso Estumo, ya esos son de vallenato y estaba de la mano con un ingeniero de sonido. Y todas esas cosas, pues bueno, esto más el estudio que estoy realizando acá en UNA, pues me han hecho adquirir el conocimiento que tengo. Y la experiencia también de la empresa, la microempresa que tengo. Estoy. ¿Escucharon la palabra que él dijo al principio? Flat, flat. Entonces él dijo deben ser flat. Y también habló de la calidad. La calidad es importante, ¿cierto? O sea, que sea un monitor de buena calidad, algo que me brinda a mí buenas herramientas. Pero flat es plano en inglés. Esa es la cosa. Que la respuesta en frecuencia del monitor sea plana en el mayor rango de frecuencias, ¿cierto? Ahora yo tengo aquí la serie BX5 de M-Audio, ¿cierto? El número 5 hace referencia al diámetro en pulgadas, aquí están viendo, el diámetro en pulgadas del parlante. Este parlantico tiene 5 pulgadas, por eso es el BX5. El BX8 es más grande, es de 8 pulgadas, BX10 creo que también y va aumentando eso. ¿Qué me habla eso de un parlante de este tipo? Entre más pequeño sea el parlante, menor la respuesta en frecuencias bajas, ¿cierto? Entonces, seguramente para estos monitores yo tengo algo como lo que hay aquí abajo, que es un bug. Entonces, este es un BX10, ¿cierto? Este BX10 me está hablando que yo tengo 10 pulgadas en el parlante. ¿Por qué? Porque el monitor como tal, estos que están aquí arriba, no me van a dar la respuesta en frecuencia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Monitores planos, estos son monitores de estudio, yo sé que los BX5 son monitores planos, pero él es plano a partir de
de más o menos los 100 Hz. Debajo, ¿cuál es el rango de escucha de los humanos? De 20 a 20.000. Entonces quiere decir que yo estoy perdiendo esas frecuencias bajas. No, el parlante no es plano en esas frecuencias, por eso yo tengo que poner un subwoofer, ¿cierto? Para que compense esa pérdida que me está faltando en los monitores que están arriba. Eso se tiene que configurar, ¿cierto? Idealmente cuando hace algo como lo que hay acá, que uno compra de la misma marca, un BX5 M-Audio con un BX10 M-Audio, ¿cierto? Generalmente el fabricante va a hacer eso con un propósito y él sabe que los cortes en frecuencias deben hacer un cruce para que cuando yo utilice el equipo que me vende M-Audio, es una respuesta plana de 20 a 20, ¿cierto? Entonces, eso respecto a los monitores. Por eso es que yo no puedo poner aquí una cabina de sonido en vivo, ni un line array, ni nada de eso, porque eso funciona diferente. Tal vez la respuesta no es tan plana como la debe ser un monitor, ¿cierto? Entonces, ese es un detalle. Esta Allen Heath, yo no estoy seguro si es superficie de control. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre una superficie de control y un mixer? ¿O aquí alguien que esté conectado ahí? ¿Ustedes algunos saben? Listo. Esto tiene un software. Es el que más conocemos todos porque yo ya lo averiguo, es Pro Tools, ¿cierto? La superficie de control me permite controlar Pro Tools, tal cual lo dice el nombre. En cambio, un mixer, como yo tengo en la otra habitación, que es con el que vamos a trabajar ahorita, no me permite controlar Pro Tools. Sin embargo, sí me sirve como interfase de audio. Ese mixer Behringer que yo tengo allá me sirve como interfase de audio para dos canales, L y R. Entonces yo a ese mixer le puedo conectar una batería completa que tiene más o menos 8 micrófonos, ¿cierto? Es como tom 1, tom 2, tom 3, los overheads, el hi-hat y el redoblante por abajo y el bumper, ¿cierto? Entonces, sí, yo las 8 de pronto. Pero en una como esta yo puedo conectar esos 8 canales y esos 8 canales me van a grabar en Pro Tools. Pero si yo utilizo otra consola, la otra, ella me va a grabar 2. Y yo tengo que hacer la mezcla en la otra consola. Después yo no voy a tener la opción de hacer una mezcla diferente. O sea, eso es como un control para manejar el mixer del Bluetooth. O sea, es como una conexión entre Bluetooth y esa. Claro, es una conexión digital. Entonces sí, o sea, Pero yo digamos, con la otra se graba solo 2 canales. con la otra yo puedo grabar 2 canales porque ella me sirve de interfase de audio para el L y R, o sea, el main. Sí. O sea, yo solo podría grabar este, el que aquí es el master, ¿cierto? En el Allen Kit. Yo solo puedo, en la otra consola solo podría grabar este, en cambio este sí me va a permitir grabar uno a uno cada uno de los canales. Esto es una superficie de control. Nada más por ver los faders me doy cuenta. ¿Por qué? Porque estos faders son faders digitales. Eso quiere decir que a medida que yo me voy moviendo esto, miro Pro Tools y en Pro Tools se está moviendo. Los reconozco, la fabricación. Este fader es sensible al tacto. Estos faders de la kit son sensibles al tacto y yo los reconozco. Sé por el material, puedo saber eso. Porque ya he visto varias, pero que las conozco, entonces sé cómo funciona. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo. Esa es la diferencia entre una superficie de control y un mixer convencional, ¿cierto? Y no más gracias que se use la mixer para presentaciones. Claro. No quiere decir que yo no pueda utilizar esta para una presentación. Digo, hay una consola de la que estuvimos hablando por ahí la clase pasada, que es la Behringer X32. Esa Behringer X32 resulta que tiene las dos prestaciones, pero sobre todo se usa para sonido. Y esa es una consola de lo que estuvimos hablando también ese día, que existe la X32 y la M32. Yo tuve la oportunidad de tener las dos consolas, la X32 y la M32 conectadas al mismo sistema de sonido, exactamente el mismo. Son dos diferentes marcas, una es mías y la otra es Behringer, pero Behringer es dueño, ¿cierto? Eso es lo que pasa, o sea, Es que la de amplificadores de amigas. exacto, son Maidas, exacto. Pero entonces, si ustedes googlean y buscan Midas y buscan la vaina, resulta que Midas es dueño de esa empresa.
de Behringer. Entonces, por eso ellos sacaron las dos versiones. La Midas, la M32, es una consola mucho mejor en cuanto a hardware. Lo que les digo, ustedes miran la X32 y está hecha en plástico. Todo el case está hecho en plástico, tiene mucha parte en plástico, todo eso. En cambio, la M32 es una consola más robusta. Cuando yo hice esa prueba con las dos consolas, nosotros teníamos conectado Pro Tools, estábamos usando las dos, o sea, lo que queríamos era hacer un comparativo, porque podíamos hacerlo. Básicamente la empresa había comprado las dos consolas, la empresa donde yo trabajo. Montamos el line array en la bodega, montamos todas las cosas y comenzamos a probarlas igualito, a hacer una grabación. En realidad, las diferencias eran básicamente imperceptibles, yo no lo noté. En cuanto a la grabación, hacer una captura y después hacer una mezcla en mi home studio de lo que habíamos hecho con las dos consolas, no se sentía la diferencia. Y para sonido en vivo tampoco sentía yo la diferencia. Ya una cosa era la operación, sentir la consola. Claro, la X32 era una consolita mucho más baja. Ahora, bueno, hablando aquí del estudio, ¿cierto? De lo que tenemos acá, nosotros en este momento estamos en el control room, ¿cierto? Detalle que tiene este estudio acá, yo no sé si lo hicieron adrede o no, porque pues no sé este edificio si lo construyeron para eso, pero algo muy importante que hay acá es que nosotros no tenemos, no tenemos paredes paralelas, y eso es importante. O sea, ninguna pared, esto no es un cuadrado, ¿cierto? Esto tiene una forma irregular, el techo es irregular, esta pared está frente les quiero mostrar, aquí tenemos una pared que está frente a la ventana con la que yo me comunico a la sala de grabación. Esa pared tiene unos difusores. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero es que hayan paralelismos. Eso va a generar que haya un rebote de ondas. Para que la onda comience a rebotar y haya la reverberación, la correa de reverberación, no sea corta, que eso es lo que yo estoy buscando. Un lugar donde haya la menor cantidad de reflexiones para que no contamine lo que yo estoy escuchando de los monitores. Porque yo puedo tener unos monitores muy planos y muy buenos, pero bueno, siga. Todo bien. Listo, sí, todo bien, sigue diciendo. Lo que yo no quiero, lo que yo no quiero es que hayan esos paralelismos. Por eso, el de que todas estas superficies tengan eso. Yo puedo tener lo que les iba a decir, yo puedo tener los monitores más planos del mundo. Pues si la sala tampoco sirve, pues no me va a ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Eh, hace poco estuve revisando un trabajo de grado de uno de sus compañeros. Y en el trabajo de grado él estaba hablando sobre una producción de audio, cómo debería ser una producción de 4 canciones que él grabó. Las canciones estaban muy bien grabadas, sonaba bien, la mezcla estaba bien, la masterización estaba bien, dentro de los recursos que él tiene estaba todo bien hecho. Pero en todo el proceso de audio él nunca me habló del estudio. Y en las fotos donde yo estaba mirando el trabajo que él me había entregado, yo veía que lo había hecho en un estudio, en el estudio de su casa. Bueno, me lo describió. Y es muy importante porque cuando alguien vaya a coger ese trabajo de grado y vaya a leer sobre el proceso de producción, no va a saber cómo fue que él hizo el estudio. Digamos que eso podría ser un referente. Yo les podría decir, utilicen este trabajo de grado para hacer una grabación. Porque él no habló de esto porque de pronto él sentía que se está metiendo por de pronto él sentía que lo que tenía en su casa no era tan bueno. Entonces, por eso no habló de eso. No necesariamente hay que tener un espacio como este para montar un estudio. Si ustedes ven los estudios británicos, la grabación la pulieron esos manes, ¿cierto? Allá en Inglaterra y en Londres, donde están los mejores estudios y los más clásicos y los donde grababan Pink Floyd, donde grababan, no solamente los Beatles grabaron en Abbey Road, ellos grabaron en muchos lugares y todo eso. Y todos esos estudios icónicos son casas viejas que quedan por ahí en el campo. Y son muy chimbas porque como están en el campo, están aisladas del ruido de la ciudad. Y como son viejas, la arquitectura tiene mucha columna, muchas cortinas, mucho detalle rústico que funciona como funciona el sensor. Entonces no es necesario, no crean que ustedes tienen que armar un estudio de grabación de este tipo en su casa para tener un estudio decente.
Simplemente tienen que meterle lógica y leer un poquito sobre acústica, arquitectónica, sobre absorción, qué puedo hacer, colgar una tela cambia la oscuridad. En sitio, hagan el ejercicio y pónganse a escuchar si tienen un ventanal grande con cortinas en la casa, abrir las cortinas, hablarle a la pared y cerrarlas. Abrir las cortinas, abrir la ventana, cerrar las cortinas. Yo tengo un vidrio, no hay nada más reflectivo que un vidrio. Y se van a dar cuenta que las cortinas cambian la sonoridad. Entonces yo podría cambiar la sonoridad de un cuarto con trozos de tela muy gruesa, con lana, ese tipo de cosas. Eso de las cajas de huevos, por favor, funciona. Es un mito y se ve horrible y huele a huevo y toda la cosa, pero se puede hacer, ¿cierto? Entonces, digamos que acá nosotros tenemos este control room que tiene estas características y tenemos al otro lado, pues, la sala de grabación. Yo imagino que ese cuartico que está allá, que lo pueden ver allá, ahí hay un cuartico, esa ventana que está allá. Ese cuartico seguramente era para grabar voces, hoy por hoy lo tienen de bodega, ¿cierto? Digamos que ahí hay otro cuartico donde hay una bodega, falta es como un poquito de organizar el estudio, ¿cierto? Pero eso sí, al lugar pequeño donde hay muchos difusores, simplemente se capture la voz y donde yo podría grabar en bloque. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre grabar en bloque y grabar por partes? ¿Sabes? ¿Sí? ¿Y por partes? Instrumento, instrumento, ¿cierto? Lo que me permitiría esa cabinita que hay allá es estar grabando la voz al mismo tiempo que una banda sin que tenga contaminación de lo que está metido aquí en la sala grande con el cuartito que está allá. Digamos que ese espacio es chévere, en este momento no lo están usando para eso, pero se podría usar. Ahora la otra cosa es, si ustedes quieren venir a hacer esas pruebas algún día, pues ustedes me imagino que tienen derecho a solicitar eso siempre y cuando vuelvan a dejar las cosas como estaban. Sí, algo que les voy a hablar acá de pronto es después pedir un poquito más de orden porque encontré un poquito desordenado el estudio, pero sin embargo yo no sé qué tanto están usando esto. La invitación es, acá lo tienen. Úsenlo y hasta donde yo tengo entendido, ustedes no tienen, al menos los que tienen la oportunidad que están aquí en Bogotá, o los que están afuera que me están escuchando también, cuando vengan, aquí tienen el estudio y es un derecho que ustedes tienen por ser estudiantes humanistas. Entonces, aquí están los fierros y pueden estar metidos todo lo que ustedes quieran, pues, para usar las cosas. Pero están los tutores, o sea, pueden pedir el, el, como la solicitud, ¿sí? O sea, y se pueden hablar entre ustedes. Hey, somos 5, usted toca la guitarra, usted toca el bajo, usted toca la batería o el triángulo, o vamos a que cantamos con voces y aquí hay cosas. Y se pueden venir a jugar porque esta vaina se aprende. La cosa con la producción de audio, y si se van más por el lado musical o audiovisual, es que esto también es un arte y se aprende haciendo, ¿cierto? En el punto de, digamos, venir a utilizar, necesariamente tienen que ser estudiantes. Puede traer gente externa. Ustedes pueden seguramente traer gente externa porque pues si uno quiere grabar un trompetista o un violinista o algo así que ninguno es, pues seguramente lo puede traer. Pero hay maneras, la cosa es que a veces uno le da pereza hacer, ¿cierto? Yo entiendo que la educación virtual tiene ciertas, no quiero decir barreras, pero es diferente, ¿cierto? Ustedes tienen un campus virtual y tienen cierta, otra manera de adquirir el conocimiento. Yo como es mi primer semestre, yo estoy haciendo el mismo proceso que ustedes están haciendo a la par, porque para yo conocer todo lo que ustedes están viendo, tengo que realizar el proceso. Pero sin embargo, también como uno está virtualizado, como puede hacer eso en las horas de la noche cuando quiera, y no está viniendo a la universidad, ¿cierto? Tal vez uno nunca se le ocurra, y voy a coger un bus y echar para allá. Hoy voy a dedicarle el doble de tiempo en la casa, pero mañana me voy a ir esa horita que tengo para el estudio y a jugar. O sea, aquí hay micrófonos y uno no aprende a usar un micrófono. Él llegó y me cogió aquí todavía conectando cosas, conectando vainas, y yo no hubiera podido hacer lo que hice hoy acá si no estoy, pues, como mirando el espacio, que charreando. Esta mañana yo llegué aquí a las 7 de la mañana a ver qué podía hacer. Y la invitación es a eso. O sea,
No sé cuál de ustedes podría ser capaz de conectarle un micrófono a esta consola y hacer sonar ese estilo. Creo, sin ánimo de ofender ni nada, sino creo que ninguno, porque ninguno ha venido a explorar eso. Y aquí están las cosas. Y el tutor está para que venga y les diga, ay, no, esto se conecta así, se conecta así, todo eso. Entonces, eso respecto al lugar. Quiero que vengan aquí un segundo. Entonces, aquí estamos pasando pues, al otro lugar. Ah, voy a apagar el micrófono. Eh, Hola, hola. Bueno, esto quiere decir que me están escuchando. Voy a bajar el volumen del celular aquí un segundo. Entonces, aquí me imagino que me están escuchando los que están ahí por el chat, los que están en Bogotá. Voy a soltar este micrófono un segundo. Vean la cosa. Entonces, esta es la consola que yo se me están escuchando. Me pueden hablar por el chat ahí un segundo para confirmarme que me están escuchando. Señor, fuerte y claro. Listo, perfecto. Entonces, esta es la consola que yo decidí conectar acá. Yo ya les estoy hablando a través de esa consola. Es una consola Behringer Xenix 2442 USB. Entonces, esta consola que tenemos acá nosotros es una consola que me permite lo que yo les estaba diciendo, usarla como interfase. Esta que está acá es una consola de 16 canales, ¿cierto? Esta cintica se la pusieron mal, uno no debería poner la cinta sobre el número de los canales porque uno queda perdido, no sabe por dónde está. Debería ponerse un poquito más abajo, en ese borde, ¿cierto? Sin embargo, son detallitos, eso cómo lo aprendí yo. Hay cosas, hay detallitos que tiene esta vaina y es que uno aprende mucho de esto, es en la práctica lo que les estaba diciendo. Yo llegué y encontré los cables enredados ahorita acá. Tal vez nunca han tenido que trabajar ellos en sonido en vivo y tirar 1000 cables en una tarima. Cuando uno tira 1000 cables en una tarima, se da cuenta que es muy importante saber amarrar los cables. Para que cuando yo tenga que tirar un cable de 100 metros, bueno, 100 metros es mucho, un cable de 50 metros de lado a lado de la tarima no se me enrede, me permita tirarlo de un solo tacazo. Entonces, de pronto, ahorita que acabemos un ratico, cuando me van recogiendo, les voy a mostrar cómo se amarra un cable, por ejemplo. Pero entonces decidí usar esta consolita porque es más fácil. Porque directamente yo la conozco, yo tengo esa misma consola en la versión de 2 canales, muy chiquitica. Entonces yo sabía que podía hacer la conexión de esa consola directamente al computador. Entonces ahí pueden ver los que están allá en casa. Tengo ese cable rojo, es un cable USB y directamente se conecta a la parte trasera de la consola. Eso es una conexión. Con esta consola es una conexión plug and play. ¿Alguno de los que está acá sabe qué es plug and play? ¿Has escuchado eso? Que lo conecto y ya. And play. O sea, inmediatamente yo lo conecto, el computador, cualquier computador actualizado, un Mac o un computador con Windows, me lo va a reconocer como una tarjeta de sonido. Yo no tengo que hacer nada más. Entonces, por eso decidí hacer eso. Era lo que más fácil me quedaba. Entonces, hice ese conexionado. Ahorita estábamos probando micrófonos aquí con el hombre. Y de los micrófonos que encontré estos dos micrófonos, ¿cierto? Estos son dos micrófonos dinámicos de condensador. De condensador quiere decir que esos micrófonos necesitan una alimentación de 48 voltios, que se llama Phantom Power, ¿cierto? El micrófono por el que estoy hablando en este momento es diferente. Este es un ATM 650 de Audio-Técnica. Audio-Técnica es una muy buena marca y esto es un micrófono dinámico. ¿Listo? Esto no necesita esa alimentación. Pero sin embargo, sí necesita que yo le dé un poder, o sea, necesita que yo le dé una ganancia. Esta mañana yo llegué y traté de conectar este parlante que me lo traje de allá del control room y lo conecté directamente con el cable desde allá y no sonaba nada. Entonces me tocó mandar el micrófono. Hay un micrófono que tenemos en el control room es para que ahorita hagamos el ejercicio y me tocó meterlo a la consola y por uno de los auxiliares estoy haciendo sonar ese monitor.
Simplemente para que ahorita cuando yo esté allá en el control room y hagamos los ejercicios, ustedes escuchen. Entonces, los micrófonos que encontré el día de hoy acá, estos dos micrófonos que son los AE340, que son de audio técnica también. Estos dos microfonitos son de patrón polar cardioide. ¿Alguno de ustedes ha escuchado los patrones polares que tienen un micrófono? Entonces los más comunes son cardioide, como estos dos micrófonos o como este micrófono que es legendario, que es el SM58. Utilizan un patrón cardioide ideal para grabar voces, para grabar instrumentos como trompetas, dinámicos que me resisten bastante presión, que yo le puedo poner una trompeta y no le va a pasar nada al diafragma porque lo va a resistir, ¿cierto? Tenemos ese cardioide, tenemos este por el que yo estoy hablando que es hipercardioide, ¿cierto? ¿Para que yo utilizaría un cardioide? Es porque tiene la figurita de un corazón, ¿cierto? Entonces, si quiere, grábeme usted ahí un poquito. Eso. Cardioide es porque tiene la figurita de un corazón, ¿cierto? Un corazón tiene donde se cierran las dos curvitas. En teoría, esa es la parte que no grabaría del micrófono. ¿Qué quiere decir esto? Este micrófono es hipercardioide, ¿cierto? Me quiere decir que si yo le estoy hablando así de frente, él me va a tomar. Ahí él captura y estamos escuchando que en la otra sala se captura y allá pues también me están escuchando. Pero cuando yo comienzo a girar el, el micrófono, ya no me captura. ¿Cierto? La captura es hipercardioide. Acá él me está capturando un poco. No sé qué tanto me están escuchando ya, pero ya no me captura. Simplemente mira la distancia que tengo yo al micrófono y ya no está capturando. Eso es un micrófono cardioide, hipercardioide. Si allá suena pasito. Acá ya retorna inmediatamente. Okay. Los micrófonos hipercardioides, ustedes miran el dibujo. Resulta que todos los micrófonos tienen, voy a tratar de mostrar esto aquí en la pantalla y luego lo muestro a los chicos acá. Los micrófonos generalmente tienen una marquita. Esa marca me dice, el micrófono me dice, este micrófono es hipercardioide y tiene escrito eso o tiene esa marquita. ¿Sí ven que esto parece un honguito? Un micrófono hipercardioide tiene eso, esa forma que tiene como un honguito hacia la parte de atrás y esa parte, la patica del honguito, es porque se dice que por el mismo diseño que ellos tienen para que capturen muy hacia la fuente, estas entradas que tienen que la región genera acústica que él me capture, ¿cierto? Ese ejercicio se puede hacer, pero aquí yo ya no estoy escuchando, yo ya tendríamos, si les puedo hacer así simplemente para que se den cuenta de esto. Entonces, eso fue lo que decidimos hacer acá. Esta figura que yo traté de recrear acá, ¿cierto? Póngale más a los micrófonos que a mí. Esta figura se llama figura de 8, ¿cierto? ¿Para qué yo utilizaría esta figura? De hecho, aquí en un estudio, ¿cierto? Estos son micrófonos de condensador, son micrófonos más sensibles, generalmente más sensibles en frecuencias altas. Entonces, yo puedo utilizar este micrófono en figura de 8 para tener a dos cantantes. Para que, digamos, usted y yo estemos grabando, vamos a grabar acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer es asegurarme que esto esté bien apretado. Esta configuración esté lo más perfectamente alineada. Entonces, simplemente, digamos, yo utilizando las marquillas que tiene esto acá metido, decidí que podía, que poniendo el AE3000 hacia mí y el AE3000 hacia allá, yo ya estoy armando la figura de 8. Estos micrófonos son hipercardioides también. Aquí no dice, este específicamente, este modelo no tiene el dibujito, o si lo tiene ahí. No, esa es la marca. No, ese no. ¿Cierto? Pero pues yo también miro el manual del micrófono y el micrófono me dice que es un micrófono cardioide de condensador, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hice esta configuración yo? Sin embargo, si ustedes miran acá, para los que están aquí en el estudio, si uno mira acá, aquí se alcanza a ver el diafragma y es un diafragma metálico. Un micrófono como este, como el que yo tengo acá, que es dinámico, utiliza una membrana
simplemente que hace un movimiento. Cuando yo hablo, esa membrana se está moviendo y simplemente tiene un embobinado que está haciendo mover una bobina alrededor de un imán y el cambio del potencial es el que genera que después yo lo coja con una consola y eso se haga la conversión eléctrica a acústica y escuchemos, ¿cierto? Pero los micrófonos de condensador funcionan diferente. Estos tienen un condensador, por eso se llaman así. Por eso necesitan la alimentación extra. Y lo que utiliza es que un condensador tiene dos placas, ¿cierto? Cuando yo tengo las dos placas de un condensador y las placas se mueven cuando yo le hablo, ese movimiento genera una diferencia de potencial también aquí adentro entre las dos placas. Y eso es lo que se interpreta. Entonces yo aquí, gracias a la luz que hay en el estudio, puedo ver que la placa de este micrófono está en la parte de aquí arriba. Quiere decir que en teoría, si yo rasco esto, debería sonar por este lado. Ahí está. Pero si yo lo hago por el otro lado, debería sonar menos. Bueno, no siento tanto la diferencia. Pero ahí está, ¿cierto? Aquí está uno y aquí está el otro, ¿cierto? Entonces yo tengo eso acá. ¿Para qué utilizo esto? Para poner dos cantantes, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer el ejercicio acá. Hola, hola, hey, hey. Y quiero que usted hable ahí. Hola, hola. Hey, Sí, hey, hola, hola. Y ahí los dos. Los dos están muy bien. sí. Están Sonido, sonido. perfecto. Pero miren la figura de 8 lo que hace. Es un 8, ¿cierto? Quiere decir que si yo me hago a este lado, el micrófono ya no me va a capturar de la manera que me estaba capturando. Hola, hola, hey, hey, ahí se nota, ¿cierto? Bajó bastante. Sin embargo, la figura de 8 es ideal lo que uno está haciendo. Pero yo puedo utilizar esta configuración y miren lo que cambia. Hola, 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 hola. Ahí se nota inmediatamente. Entonces, esa es una de las configuraciones. Ustedes podrían utilizar estos micrófonos perfectamente para grabar voces. ¿Qué le pondría yo? Un filtro acá y otro filtro acá, simplemente para el pop, pop. Se llaman filtros anti-pop, ¿cierto? Es una de las configuraciones que yo quería usar. Y el otro micrófono es este micrófono legendarísimo, que es el... Buenas, ¿cómo están? El SM58. Aquí llegaron, yo sé que uno de ellos es profe, el otro no sé. ¿También? Estudiante. Listo, ahí les presento al profesor David, ¿cierto? Entonces el profesor David también convocó a sus estudiantes para que hiciéramos esto. Les estaba explicando a los muchachos, ya hablamos un rato de cómo, del porqué del control room, del porqué de la sala, del porqué de la forma del estudio. Y estamos transmitiendo gracias a que está esta consolita acá directamente a Teams y estamos haciendo ejercicios. Estamos hablando ya un poquito de los micrófonos, ¿cierto? Figura de 8, micrófono hipercardioide y el otro. Si quiere, háblele ahí un ratico. Sonido, sonido. Ahí está. Vale. Sonido, sonido, 1, 2. 1, 2. Listo. Ese micrófono, si se dan cuenta, SM58, cuando ya yo tengo la estructura de ganancia en la consola, para todos los micrófonos está igual y todos los micrófonos están planos. Cuando uno utiliza una consola como esta, algo importante, es un detallito ahí como de caballerosidad que uno hace con las consolas análogas. Cuando yo termino de usar una consola análoga de estas que tiene tanta perillita y tanta cosa, cuando yo acabo de usarla, hago un proceso que se llama normalizar, que es dejar todo en cero. ¿Cierto? O sea, todo igualito, ¿cierto? Porque esta mañana yo tuve que llegar y comenzar a revisar botón por botón, a mirar, porque habían unos que me llegaban, otros que no, entonces quité esto, quité lo otro, eso me hubiera ahorrado a mí unos 5 o 10 minuticos de trabajo. Y si yo tengo una consola de 48 canales y no me la normalizan, cuando yo llegue a hacer esa vaina, pues voy a tener un problema, ¿cierto? Pero yo llegué y cuadré la estructura de ganancia en los micrófonos que estamos usando de la misma manera. Ya con el ejercicio que acabamos de hacer, uno puede comparar estos dos micrófonos. Están seteados de la misma manera, la estructura de ganancia es igual, ambos están llegando al main mix, pero la diferencia de que yo hable con este a que hable a este es bien, bien grande. Hola, 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 ¿cierto?
Este captura más. Sin embargo, este es uno de los micrófonos más legendarios que hay, el SM58. Eso sirve para todo, ¿cierto? Es un micrófono muy bueno, pero este tiene un patrón cardioide. Entonces, digamos, si yo les estaba mostrando con este, que cuando yo hago este ejercicio y volteo el micrófono y me dice, con este micrófono ya no pasa tanto. Entonces, si yo le estoy hablando acá, 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 seguramente los que me están escuchando allá, sí están escuchando un poquito más, porque este micrófono ya tiene un patrón cardioide, es más, es diferente. Ahora, un detalle sobre los micrófonos es que, digamos, hay una referencia de estos micrófonos, yo no la saqué por ahí, que se llama SM57, ¿cierto? El micrófono SM57, si ustedes le quitan la cápsula, la remueven, ¿cierto? El SM57 y el SM58 son prácticamente iguales. Yo no sé si tengo uno por acá. Déjenme verlo. A ver si lo dejé por aquí. Un segundo. Aquí está. Entonces, este es un micrófono SM57. El SM57 es un micrófono que es un poquito... Cuando yo he tenido la oportunidad de desarmar las dos cápsulas, ¿cierto? Y comparar la SM58 con la SM57 y son prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Miren la forma de la rejilla de este micrófono. Ese es redondito. Idealmente, yo sé que ese micrófono ya le han dado un par de caídas porque ya no se ve tan redondito como uno quisiera verlo, pero esas rejillas se compran, esas las venden. Y importante no comprar la rejilla más barata que uno encuentra, ¿cierto? Porque hay rejillas de esas que venden aquí en Bogotá en la Novena y son rejillas de 5.000, 4.000 pesos y esas rejillas no son tan buenas, o sea, eso está hecho en plástico y esto es lo que le da en este tipo de micrófonos dinámicos la direccionalidad. Por eso es que esto tiene un diseño diferente. ¿Cierto? Todas estas rejillas que generan ese... Entonces las rejillas son importantes, son detallitos. No es como que yo tenga este micrófono, se me dañó la rejilla, entonces yo voy y le pongo la de un SM58 y creo que es el mismo micrófono y me va a funcionar igual. No, todas las partes del micrófono son importantes, ¿cierto? Entonces, ideal si algún día tienen micrófonos de ese tipo, la rejilla la venden aquí en Bogotá, yo sé que aquí hay distribuidores, vale más o menos unos $18. O sea, es carita la rejilla, ¿cierto? Más porque vale importarla. Vale un dinero traerla a otro lado y el dólar está súper disparadísimo. Pero entonces es importante ese tipo de detalles. Entonces, bueno, ya hablando aquí de lo mismo, de la sala que nosotros tenemos, pasa lo mismo que en el control room. Si se dan cuenta, no tenemos paralelismos, ¿cierto? La idea es que todas las superficies no sean paralelas y eso me ayuda mucho. Eso como lo veo hoy, creo que es un biombo, todo eso que está ahí parado y eso seguramente es para separar, para poner, digamos, la batería, hacerle como un corralcito, voy a hacer unas divisiones para que se me contaminen menos las cosas. Entonces, no sé qué preguntas tienen ustedes. Voy a hacer preguntas acá y luego vamos allá a Teams. ¿Cómo ven el estudio? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué críticas le podrían hacer? Una duda en referencia a lo que habías dicho del Phantom Power, del montaje 48. Yo he podido mirar el tema de micrófonos un poquito. Eso se aplica siempre directamente en las consolas, ¿verdad? Y la consola es la que da el Aplicación Phantom. de- Ahí, digamos, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es una caja directa? ¿Se han visto eso? Una caja directa, es un aparato, ¿cierto? Que uno utiliza para balancear una señal, ¿cierto? Generalmente la aplicación que uno más hace es cuando está usando un bajo. Siempre que uno ve un bajo, tiran la caja directa para que se balancee la señal. Esas cajas directas funcionan con 48 voltios, tienen Phantom Power. Pero hay algunas de esas cajas donde yo le remuevo una tapita, ¿cierto? La mayoría de consolas de este tamaño seguramente van a traer Phantom Power. Ellas ya tienen el botoncito atrás para que yo lo encienda. Pero una consola pequeñita de estudio o algo de 2 canales, 3 canales, puede que no lo tenga, ¿cierto? Esas cajas directas o
no sé si yo quiero balancear la señal simplemente para meterla a un amplificador porque el ruido me tiene loco. Esas cajas directas tienen una tapita que uno quita y le coloca una pila de 9 voltios. Entonces ellas por dentro tienen un circuito alterno que simplemente coge los 9 voltios y alimenta el condensador del diafragma, en este caso pues de las placas del condensador, para que él me cargue. Recomendación siempre que yo utilizo un micrófono de condensador. Cuando yo voy a desconectar el micrófono de condensador, cierro los canales. Eso es lo que les estaba diciendo acá. Siempre que yo desconecto el micrófono de condensador, cierro el canal, apago el Phantom Power, espero unos segundos a que se descargue el condensador, ¿cierto? Son 5 segundos y luego lo desconecto. ¿Por qué? Porque esto está jugando con 48 voltios. Cuando yo tengo una configuración mal hecha, y eso pasa mucho en sonido en vivo, donde yo no tengo a veces por el afán, por cuadrar toda la cosa, yo no puse una tierra, ¿cierto? No tengo tierra y la planta no está conectada a tierra. Y uno está jugando con micrófonos de condensador. Por eso son más recomendables los dinámicos para sonido en vivo, sobre todo para los cantantes que tienen esto acá. Porque cuando yo no tengo balanceada la señal, bueno, aterrizada la señal a tierra, y estoy utilizando un micrófono de condensador, tengo 48 voltios que están metidos ahí. Y cuando el cantante hace esto y se pega el micrófono a la boca y es un día lluvioso y esa vaina está, siente los 48 voltios en la boca. Y es un mamonazo que viene, ¿cierto? Entonces, por eso esto yo lo utilizo. Generalmente los micrófonos de condensador de este tipo, si ustedes lo ven, los utilizan mucho de overheads sobre la batería para que capturen. También porque la captura es en frecuencias bien altas. Entonces los utilizan en esa configuración, ¿cierto? Y porque nadie va a estar tocando esa vaina. Porque pega el corrientazo. Yo me lo he pegado varias veces probando micrófonos. Cuando uno lo hace con un micrófono dinámico, lo puede sentir. Pero yo lo he sentido con los 48 voltios, con el Phantom, y es bien bravo. O sea, pues, es un corrientazo a la boca que uno se mete. Pero sí, generalmente esa alimentación viene de la consola. Sin embargo, hay dispositivos que me permiten, y he visto yo micrófonos de condensador inalámbricos que tienen también el slot para meterle la, la pila, ¿cierto? O esos micrófonos también de solapita que utilizan esto, pues ese aparatico que tienen acá, que utilizan dos pilas de 4 voltios, ellos también dan esa alimentación fantasma, que se llama el Phantom Power, ¿cierto? Pero sí, o sea, digamos que generalmente la consola lo tendría. Eso es lo que se hace. ¿Qué otra pregunta tienen? Nada por ahí. ¿Cómo les parece el estudio? ¿Cómo les parece el espacio? ¿Han visto otros estudios? ¿Han visto otra vaina? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Y qué estudios ha visto usted? Háblele al micro, háblele ahí para que lo escuchen. Ok, bueno, pues más que todo, pues estudios caseros de algunos amigos. Ah, Y bueno, también algunos estudios en los que he podido pues tocar y grabar. Y pues no, pues esto me parece muy, muy bacano, también muy completo. Ya conocí el estudio de la universidad, entonces pues ya estoy familiarizado con ciertas cosas de acá. bueno. Listo, yo más temprano hablé con ellos, les estaba comentando que no necesariamente uno tiene que tener un espacio de estos para grabar. O sea, en la casa se pueden Sí, hacer las cosas muy sí. bien y ese es el día a día. O sea, muchos músicos hoy por hoy tienen su apartamento, no tienen sala, no tienen comedor, lo que tienen es un estudio ahí metido y eso funciona bien. No es necesario, es ideal tener un control room y tener una sala, pero eso no es obligatorio. Uno puede grabar si uno tiene un buen sistema de in-ears, que son esos audífonos que se meten dentro del oído y que tapan todo el pabellón auditivo. Con eso es suficiente. Yo puedo tener una guitarra al lado con el mandando al amplificador, pero si tengo unos buenos in-ears, yo simplemente estoy monitoreando esa señal. Entonces, no es necesario. Hay detallitos aquí al estudio, hay que pulirlo, hay que consentirlo. Le voy a hablar al director del programa porque me parece importante. Son detalles, la verdad, bobos y no hay que descuidarlos, ¿cierto? Ustedes como estudiantes también exijan, pero vengan, ¿cierto? Porque es que esa es la cosa, o sea, eso fue algo, yo decidí hacer esto porque tuve una queja recurrente respecto al espacio, pero me doy cuenta también que de la población general, si yo tengo aquí, estamos 6 estudiantes, 4 no habían venido acá.
estando en Bogotá. Entonces hay que hacerlo. Y lo que les estaba comentando ya, ellos me hablaban que necesitan un tutor, ¿cierto? Pero los tutores estamos. Ahí está David. Yo no sé, a mí se me hace que es chévere, a mí me gusta. O sea, si yo tuviera un espacio como este allá en la costa, me la pasaría metido. O sea, porque es chévere, es rico. Y a mí me gusta venir y hablar de esta vaina. A nosotros nos gusta, nos dedicamos a esta vaina, entonces hablar de esto es bacano. Y transmitir conocimiento es chévere. También coger y pasar un poquito esa barrera de la virtualidad, de todo lo que nos toca. Entonces, chévere que utilicen el estudio, que utilicen el espacio. Quiero saber si alguien por allá en Teams tiene alguna pregunta, tiene alguna acotación. Yo tengo una pregunta. Ah, bueno, una pregunta. Bueno, Háblele ahí. ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, primero me presento, yo soy el profe que está dando postproducción de audio en el programa de- de tecnología en producción de audio. Entonces, si no han visto la cátedra todavía, se van a ver conmigo seguramente en un futuro cercano. Bueno, yo tenía una pregunta porque pues es la primera vez, yo soy profe nuevo. Y tenía una pregunta, yo estaba mirando aquí en el control, aquí estaba mirando, bueno, cómo mirar la parte, digamos, de la máquina, del compu, sobre qué sistema operativo estamos montados. El Estamos sobre sistema no Windows, sé. ¿cierto? Ah, eso es Windows, sí, Es y Windows, es Pro ¿cierto? Tools. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué programa tenemos acá? Está Pro Tools Pro Tools. 7.4 HD. Buenísimo, ¿Cuál? muy bien. Reaper también me dice que un Y estudiante. Reaper. Bueno, ahí generalmente hay una cosa que es muy ¿Cubase? importante y es... y esto, digamos, como que se ha generado mucho precisamente por los encuentros electrónicos, los conference. En la generalidad, pues sobre todo con el tema de los DAW, de los Digital Audio Workstation, cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de escoger el de sus preferencias. Afortunadamente hay muchos. Hoy en día es un poco difícil el tema digamos, por ejemplo, la comprada de la licencia, hay que hacer como un esfuerzo. El tema de la piratería ya es algo que no es tan ideal hoy en día. Afortunadamente los fabricantes de software ya están dando unas posibilidades importantes. Vayan pensando, sobre todo cuando uno va a hacer ya cosas profesionales, vayan pensando en comprar una licencia, de pronto una suscripción, si van a utilizar, por ejemplo, la suite de Adobe, van a utilizar Audition. Adobe Audition es un programa que es muy funcional, tiene unas herramientas muy interesantes. Pro Tools está ahorita en una onda, precisamente estábamos hablando de eso con mis estudiantes en el web conference pasado que hicimos. Con Pro Tools hay un tema y es que Pro Tools este año modificó todas sus licencias, sacó una nueva modalidad que también es por suscripción, entonces tiene como tres modalidades. Hay una que es un Pro Tools Artist, que es como para el artista normalito, entonces hay una licencia que paga uno, pues, digamos, uno se suscribe un año y paga pues una mensualidad, la mensualidad son como 40, creo que son 49 o $99, que digamos en el término de lo que de lo que es costo de beneficio, cuando ustedes pueden, digamos, como ser muy productivos y saben que necesitan la herramienta, pues está bien, ¿no? ¿Sí? En el pasado, uno antes, por ejemplo, les voy a hablar de un pasado muy remoto, voy a ir al 2005, cuando estaba, bueno, Pro Tools hoy en día es de una compañía que se llama Avid, pero Pro Tools antes lo fabricaba una compañía que se llama DigiDesign, ¿sí? Y ellos fabricaron la primera interfaz USB, ¿sí? Que es la Inbox original, ¿sí? Sí. Y ellos vendían las licencias con la interfaz, ¿sí? En ese entonces, o sea, la licencia de Pro Tools más la interfaz, todo costaba $500, ¿sí? Pues le queda uno para toda la vida, pero lo que pasa es que si hoy en día ustedes conocen una persona que ha tenido ese sistema, o sea, ese sistema digamos, se desactualizó rapidísimo, o sea, como a los 3 años ya no había, 3, 4 años, ya no había forma de conectar una Mbox. Yo, por ejemplo, todavía conservo la Mbox, está re rota de todo porque yo le di palo haciendo sonido directo para cositas de televisión, de pronto un poquito cine comerciales. Entonces se cascó, se golpeó. Los preamps, eran unos preamps Focusrite, que eran muy buenos, esos sí están intactos. Están buenecitos todavía. Pero entonces, en esa época le tocaba a uno así, o sea, desembolsillarse la plata y esperar 3 años a que le tocara a uno actualizarse. Yo no me volví a actualizar a Pro Tools porque yo descubrí pues otras herramientas. Yo aparte, digamos, de la parte de sonido directo, que pues
pues fue una época chévere de conocimiento, de experiencia y todo. Yo me dediqué más que todo a la postproducción audiovisual, entonces yo era más que todo, trabajaba como editor de televisión, de cositas de video, todo eso. Entonces yo empecé como a inclinarme más por DAOs que me permitieran también un acceso a la postproducción rápido. Y en esa época Adobe, estoy hablando del año 2009, Adobe compró un programa que se llamaba Cool Edit y ese es el que es ahora Audition. ¿Sí? Entonces es importante que también vayan mirando, por ejemplo, ese tema, porque hoy en día, digamos, la cultura, digamos, del latinoamericano y bueno, más particularmente nosotros los colombianos es, no, pues vamos a craquear el programita. Eso hoy en día es un poquito contraproducente primero, porque las máquinas, los computadores cada vez están más conectados a las redes y hoy en día hay más cibercriminalidad, mucha más cibercriminalidad. Y hoy en día cuando pues uno utiliza su computador personal para hacer pagos, para hacer un montón de cosas, las licencias, todo este tipo de cosas, es muy contraproducente para las máquinas tener programas craqueados. Hay gente que lo maneja y hay un montón de debate. Pero si ustedes de pronto no tienen la posibilidad, miren el software gratis que hay. Entonces, Reaper tiene Reaper es una licencia, de hecho. Reaper a los 2 meses uno tiene que pagar $60 y ellos tienen como una facilidad para eso. Entonces, miren, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Alguien de ustedes ha tenido que pagar la licencia de Reaper ya cuando se les acaba los 2 meses de gracia o no ha podido seguir? No la puede renovar. ¿Ah, sí? Sí, no la puede Ah, renovar. buenísimo. El pago es opcional en las ¿Sí? licencias, como el lista de profesional, ya. De hecho, Pro Tools Entonces, también tiene su Sí, licencia de mucho más estudiantes. caro. Todo eso. No, pero ellos también dan, Sí, dan sí. una versión donde le dejan a uno, creo que 5 o 10 canales fin, no Sí. puede usar nada más y también se limita la cantidad de procesos, los BST que uno le puede meter. Pero se puede, o sea, la idea es, la pregunta acá, ¿cuántos de ustedes se han metido a mirar estas licencias, a mirar esas cosas, a descargar el programa? Hay que hacerlo. O sea, esto es de curiosidad. O sea, esto es mucho de buscar esto. Claro, nosotros nos hablan de dólares y los dólares hoy por hoy asustan mucho, ¿cierto? Pero sin embargo, uno no se tiene que quedar pensando en eso porque si a mí 18 o 20 dólares me representan $1,500 al año, pues entonces pues los pago. O sea, vale la pena y me comienzo a meter en esto y uno tiene amigos y tiene gente, lo pagamos entre varios, una vaina así para tener el estudio, para tener las cosas. Pues se puede hacer. Lo que dice Abel eso. es Ah, totalmente bueno, y cierto. respecto a eso también hay otra cosa, y es que en la época en que yo compré ese Pro Tools venía con unas licencias de como la segunda versión de Ableton Live, la primera versión de Amplitude, no sé si ustedes han escuchado, los que están como en el tema de la producción musical, es un plugin que emula el ampleto de guitarra. Imagínense en 2005 tener uno la primera versión para uno experimentar pues, con su guitarrita, cualquier guitarrita, y pues eso era chévere, ¿sí? Y resulta que gracias a eso yo tengo cuenta de IK Multimedia y yo he unido puntos y a mí me regalan licencias, ¿sí? Yo he comprado unas cositas, por ejemplo, aplicaciones para iPad, para iPhone y todo eso, pero es que eso es baratico, o sea, es una cosa, uno paga $10, $20, es un valor muy irrisorio, ¿sí? Entonces uno cuando tiene las licencias, uno va quedando también como en bases de datos y le regalan uno puntos, cositas, le llegan uno promociones. Otra cosa que ustedes pueden hacer es, si ustedes tienen TikTok, hay muchos TikTokers que están posteando cosas de producción y están posteando cosas. No, tal empresa está regalando no sé qué plugins gratis de aquí al tanto de octubre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes se meten y todo, y ustedes generalmente tienen que generar unas suscripciones. Y esas suscripciones después ustedes pasan los 6 meses, 8 meses, inclusive el año, les empiezan a bombardear por ejemplo de promociones para que ustedes se queden ahí. Y eso a nivel, digamos, consumidor es una ventaja, mientras que si ustedes no hacen como la tarea de meterse y explorar, pues van a quedar ahí como por fuera de muchas posibilidades. Entonces, conéctense mucho con eso también. Hay muchos plugins que a veces los sacan de primerazo gratis y después toca comprarlos, ¿sí? Miren, por ejemplo, pues con el tema de las redes sociales hay mucha información, ¿sí? Y por ejemplo, cuando hay plugins gratis, por ejemplo, o sea, no, que es que hay un plugin que es una compresión que es muy especial, pero hay una opción gratis que se llama tal, entonces descárguela de aquí hasta el tanto de noviembre, ¿sí? Y le dan uno la muestra de cómo funciona todo, cómo es la característica del sonido, todo ese tipo de cosas. Entonces, exploren eso también, conéctense mucho a esa onda.
Y el algoritmo de TikTok les va a ir botando más información todavía. Si les interesa también la producción musical en cuanto al marketing de la música, también les van a botar mucha información. Y muchas veces el mercado del software está a veces conectadito también como con esa parte del mercado. Y les van a dar tips también como, bueno, ustedes son artistas emergentes, independientes, entonces están en una base de datos, empiezan a conectarse con muchas cosas. Eso es una muy buena cosa, estar ahí conectado con eso, con ese tema de mirar las licencias, así sea lo más chiquitico que ustedes compren, una cosa así como quedar ahí conectados. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna acotación desde por allá, desde de Teams? ¿Alguien tiene algo que decir? Lo de conectar a tierra. Conectar a tierra es simplemente, aquí en Colombia nosotros hacemos, hay algo interesante con lo de la tierra. Es que en Colombia primero manejamos 110 voltios en la corriente que nos dan en todo el país. Y adicionalmente aquí el detalle es que el proveedor de corriente, el proveedor de energía, en donde yo vivo es aire. Acá, ¿quién da? ¿Codensa? Bueno, aquí en Colombia, aquí en Bogotá es Codensa. Curiosamente, ellos no dan la tierra. Ellos no dan la tierra. En otros países, en el mundo desarrollado, dan la tierra. Acá en Colombia, literal, lo que yo hago es lo que ustedes pueden ver en casas antiguas, entierran una varilla en tierra, una varilla de varios metros que entra a la tierra, y esa es la señal que va, pues que acompaña el tercer huequito que hay en las tomas, ¿cierto? Eso es para balancear la señal, ¿cierto? Entonces, cuando yo balanceo la señal, cuando yo tengo una tierra, me aseguro que el flujo de corriente esté bien, sea el indicado. Cuando yo hago todas las conexiones de manera correcta, la corriente esté fluyendo hacia el lugar que es. Y además en aplicaciones de audio, que yo tenga una señal balanceada, ¿cierto? Entonces, generalmente el ruido electromagnético se mete mucho en los micrófonos porque uno compra el cable más baratico, porque las vainas a veces no se hacen bien. Esas conexiones a tierra quitan esos ruidos. Entonces, digamos, por ejemplo, las cajas directas de las que estábamos hablando, generalmente tienen un botón que levanta o aterriza la tierra también, dependiendo pues del sistema que uno esté usando y dependiendo cómo esté conectado todo. Uno a veces depende mucho de quién fue el electricista que estuvo haciendo la configuración, porque uno no ve cables. A mí me ha pasado que llego a una casa que sí, uno ve las conexiones de tierra y uno comienza a seguir todo el cable y todo el cable y cuando se da cuenta llega a la caja de corriente y el cable de tierra es un cable que está enrollado y llega y se queda ahí y no llegó a tierra nunca. O sea, eso es importante, entonces uno tiene que mirar ese tipo de cosas. Asumiría yo que en un estudio como este eso está bien hecho. Igual uno, lo que yo he hecho, este momento llegué y conecté todo afortunadamente y eso es un punto muy positivo. No hay ruido por ningún lado. O sea, yo conecté todo lo que hicimos acá y me imagino que en la transmisión también están escuchando todo sin ruido. Entonces, eso respecto a las tierras. Entonces, nada, muchachos, yo les voy a pedir que todos ustedes son de mis cursos. Los cinco. A ustedes cinco les voy a pedir que me saluden por WhatsApp, simplemente para hacer como una como listica de quienes asistieron. Y las personas que sí están directamente por Teams, pues es sencillo porque yo descargo la asistencia directamente de la plataforma. Espero que también haya personas de los otros cursos ahí conectadas y esa información nos la repartimos nosotros aquí en T-Docente. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a los que asistieron allá desde casa, muchas gracias a ustedes por su tiempo y nada, ya sigamos finalizado pues la charla del día de hoy. Bueno, Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor, muy amable. Gracias. Profe, ¿se van a seguir haciendo más encuentros así?